Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por esta oportunidad que nos estás ofreciendo de venir a encontrarnos contigo en esta casa de oración. Pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste entre nosotros al escudriñar tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Asiento, por favor, y saben, queremos darles una bienvenida a ustedes que estamos acá en la Iglesia Hispana de Richardson. Hoy es un sábado especial, así que queremos decirles que estamos contentos que están acá, los miembros, las visitas. Vemos a personas que no veíamos en algunas semanas, algunos meses, pero es lindo poder alabar todos juntos al Señor. Así que bienvenidos. Y ahora que vamos a cantar, alabar el nombre de Dios, les queremos invitar a todos a unir las voces para juntos alabar al Dios de Reyes, al Señor que es creador de todo, al cual por Él estamos tú y yo aquí en este lugar. Así que vamos a adorar su nombre. Entonaremos nuestro primer himno, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo,
velar esperando en su anhelo mejor. Amén. Amén. Para seguir continuando alabando el nombre de nuestro gran Señor, vamos a entonar el himno 165, Vendrá el Señor. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, el día anhelado se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciar sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En el cielo se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues que pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, y muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada. Trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, y muy pronto vendrá. Amén. Nuestro siguiente himno es el 164, Jesús pronto volverá. Y si nos ponemos de pie, por favor. Jesús pronto volverá. Al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, Su rostro podremos ver, en gloria y en majestad, vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá, y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo que los salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión.
sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén. Amén. Hermanos, ha llegado el momento en el cual la iglesia adora al Señor. Hemos estado adorándolo, cantando su nombre, alabándolo. Y en este momento vamos a adorarlo también mediante la comunicación con Él. Nos vamos a arrodillar y le vamos a expresar lo que como iglesia y como personas tenemos en nuestro corazón. Si alguien desea pasar adelante, por favor, es bienvenida, bienvenido de poder acercarnos adelante a la plataforma. Querido Señor que estás en el cielo, en este momento en nuestro corazón, en nuestra mente, en este lugar, queremos arrodillarnos en este momento para adorarte. En este momento nuestro pensamiento va a lo grande que eres, a lo majestuoso que eres, a lo poderoso que eres. Y aún así eres nuestro Dios, Señor, y podemos ser llamados hijas e hijos tuyos. Por ese motivo, Señor, te adoramos, te agradecemos y te alabamos, Señor. Nuestros pensamientos también van a Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Y te adoramos, te agradecemos y te alabamos por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque sin esto no pudiéramos tener esperanza de nada en esta vida y menos en la vida eterna. Señor, también nos arrodillamos para reconocer de que nuestras capacidades son finitas, son limitadas, muy limitadas, y que necesitamos de ti para todo. Tú conoces cada una de nuestras situaciones, circunstancias, los pedidos que puede haber en nuestro corazón. Queremos suplicarte, pedirte que nos escuches y que puedas disponer y hacer lo mejor con nuestras vidas, lo que tú sabes que va a ser bendición para nosotros y al mismo tiempo que podamos ser bendición para otros. Te pedimos también por esta iglesia para que nos permitas llevar a cabo la obra que tú nos has dejado hacer aquí en Richardson, Texas. Señor, hay personas que están adelante de manera especial. Tú conoces su corazón, su mente, lo que hay. Por favor, Señor, si vamos a ti es porque realmente creemos de que tú eres el Dios que puede hacer lo que el ser humano no puede hacer. Gracias, Señor, seguiremos alabándote y glorificando tu nombre y gracias por el servicio de esta mañana. Todo lo agradecemos, lo pedimos, también incluyendo, Señor, los diezmos y las ofrendas que en un momento se van a recoger. Que lo que va a ser destinado, Señor, para estar en la tesorería, sea bendecido por ti. De tal manera que no nomás se da un dinero allí, sino que realmente sean recursos que lleven vida a otras personas. En el nombre de Jesús, amén.
A continuación, adoramos a Dios, ofrendando y devolviendo lo que es del Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, o traer el diezmo al granero, aclamar a Cristo dueño y creador, darle lo mejor primero, o traer el diezmo al granero, probarme dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Amén. Vamos a tener en este momento una alabanza especial al Señor, una ofrenda musical por Helen Guerrero. Le vamos a invitar. Feliz sábado, hermanos. Para honra y gloria de Dios. Él me escogió antes de que fundara el mundo para ser suyo. Él me formó y me dejó escoger, me dio la libertad. Él me amó cuando no había esperanza, cuando perdido estaba, Él me compró y así me redimió por medio de Jesús. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? Los sueños del mañana, pena o tristeza, la necesidad de posesiones, temor de guerras y opresiones, en todo soy
ni principados, ni poderes, ni lo presente o porvenir. Jamás podrá cosa alguna separarme del amor de Dios. Seguro estoy que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente o porvenir, jamás podrá cosa alguna separarme del amor de Dios, del amor de Dios. Amén. Gracias, Helen, por esa alabanza, por recordarnos de que realmente nada nos puede separar del amor de Dios. Qué linda promesa. Les voy a invitar a buscar la lectura bíblica en el libro de Primera de Juan, la carta de Juan, de Primera de Juan, capítulo 2, y entonces es el versículo 19. Primera de Juan 2:19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos eran de nosotros. Vamos a tener el mensaje por el pastor Arturo Quintero. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Voy a confesar mis pecados antes de comenzar. Este jueves me fui a jugar fútbol, ya a mis edades no debo, pero bueno. Y como siempre me pegaron, entonces me caí, me golpeé el hombro y ando muy malo del hombro y ando todo torcido. Así que si me ven aquí con dolor es porque ando dolorido. Les advierto. El sermón de hoy se llama Una iglesia llena de infiltrados. El título le pusieron infiltrados en la iglesia o etcétera. No sé si se han fijado, pero vean los ojos de las personas que están ahí sentadas para que tengan una idea de qué se va a tratar el sermón. El texto que leímos se encuentra en 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, dice, conocemos que es el último tiempo. Y entonces el 19, que fue el texto clave hoy, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice San Juan, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Ok, ¿por qué voy a predicar el sermón de esta mañana? Los últimos meses he encontrado una epidemia que anda en internet y que seguramente a muchos de ustedes los está afectando. Esta enfermedad, más viral que la gripe, vamos a llamarle gripe espiritual, que se está diseminando entre la iglesia adventista, me parece muy peligrosa. Esa idea de que nuestra iglesia está llena de infiltrados, ¿han oído? Jesuitas dentro de la iglesia adventista, falsos pastores, y generalmente los ataques van dirigidos hacia la falta de espiritualidad de nuestros
oficiales dentro de nuestra iglesia. Algunos, de pronto aparece por ahí una noticia de que un pastor de la iglesia adventista se unió a tal o cual grupo que andan esparciendo tal o tal mentira. De pronto aparece por allí alguna crítica hacia alguna de las administraciones de nuestras conferencias porque no permitieron que el pastor fulano de tal viniese a predicar a su iglesia. Y entonces aparecen las críticas. ¿Cómo es posible que no dejen que fulano de tal que predica también y que predica la verdad y que no permiten que venga a la iglesia? ¿Qué clase de administraciones antiadventistas tenemos? Seguramente nuestra iglesia está llena de agentes del diablo y de jesuitas enmascarados, y de pronto por allí aparece un pastor que ataca al espíritu de profecía. Y luego aparecen algunos que defienden a tal predicador y algunos que atacan a ese mismo predicador, y aparecen todas las divisiones dentro de la iglesia, y los miembros comenzamos a analizar, porque somos muy dados a juzgarnos unos a otros, y empezamos a juzgar especialmente primero a los dirigentes de nuestra iglesia local, luego nos vamos con los dirigentes a nivel conferencia, que muchas veces son la misma cara del diablo para nuestra manera de pensar, y luego nos vamos con la unión, y luego nos vamos con la división, y finalmente la conferencia general, y empezamos a atacar a todos esos dirigentes, y empieza a haber esa gripe espiritual dentro de nuestra iglesia. Es un común denominador. Personas que empezamos a dudar de que nuestra iglesia realmente vaya por buen camino. Luego se levantan grupos disidentes con ideas acerca de nuestra iglesia, que nos equivocamos aquí y que ya agarramos monte con tal o cual doctrina y que la iglesia ya apostató, que la iglesia es Babilonia y cosas así por el estilo. Vi específicamente un video en el que aparecían unos administradores y maestros de teología de por allá de Sudamérica, y estaban ahí presentes y estaban hablando acerca de disidentes, y mencionaban por allí al pastor, no voy a decir el nombre, fulano es disidente, y luego hablaban de otro pastor, es disidente, fulano es disidente, y estaban allí los que estaban en el panel. Y dijo, pues yo conozco a fulano, a ese los otros no lo conozco y empezaba a decir por qué no se debía confiar en las predicaciones de esa persona. Inmediatamente los que estaban poniendo el video estaban diciendo, miren, aquí están los dirigentes de la iglesia atacando a personas que predican la verdad. Y de eso se trataba el video, se trataba de defender a esas personas que esos dirigentes de nuestra iglesia de Sudamérica estaban poniendo en tela de juicio. Hace medio año atrás, aproximadamente, estaba dando una campaña en una conferencia de aquí de Estados Unidos que se hizo famosa porque le prohibió ir a predicar a una persona muy famosa en el mundo hispana que predica profecía. No le permitieron ir a predicar a una de sus iglesias, no le dieron permiso para ir a predicar a una de nuestras iglesias. Se hizo un show porque el pastor habló con los miembros de la iglesia se le levantaron en rebelión, y el pastor como quiera vino. Esa iglesita se separó, se unieron a la conferencia regional. Finalmente la conferencia regional no los aceptó. Este predicador vino a predicar con ellos, una persona muy reconocida, muy querida en el mundo hispano, atacando a la conferencia porque la conferencia le había prohibido a ese pastor específicamente venir a esa conferencia. Ese pastor como quiera vino por encima de la conferencia. Finalmente este grupo quedó como separado, ahí están en el aire. Digo, porque fui ahí a la conferencia, todavía no están ni con la regional ni con la adventista, pero están allí. Pero esta persona, este predicador vino a predicar allí. Y entonces surge, y eso está bien, está mal, ¿qué se debe haber hecho? Todo este tipo de problemas son parte de la misma gripe espiritual que está atacando nuestra iglesia. Y por eso es este sermón. Estamos hablando acerca de infiltrados. Queridos hermanos, lo primero que quiero que quede en sus mentes es que Dios está al control de la iglesia. Amén. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. No, sí vamos a tener muchos problemas porque estamos en guerra. En el mundo vamos a tener aflicción espiritual y física y de todos tipos, colores y sabores. Dios está al timón de la iglesia, esta es una verdad, pero hay problemas. Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos había problemas, había tormentas, había peligro de muerte.
Y así va a ser siempre, en todas las circunstancias, en todos los aspectos de nuestra vida, familiar y eclesiástico, donde sea, vamos a tener problemas y dificultades porque en el mundo estamos en medio de una guerra, hay una batalla. Dios está al control de la iglesia, número uno. Dios está al control de la iglesia adventista. Dios está dirigiendo la iglesia adventista. No son nuestros presidentes de las conferencias, ni de las uniones, ni las divisiones, ni la conferencia general. Dios está al control de esta iglesia. Ahora, Satanás tiene cierto dominio sobre los acontecimientos de la iglesia. Muchas veces entran en los cargos, muchas veces en las iglesias, las personas son colocadas por el diablo, no por Dios. ¿Queda bien claro eso? Hay muchos candidatos que llegan y se hacen fuertes y permanecen dentro de la iglesia, no porque Dios quiera que estén en la iglesia, sino porque el diablo quiere que estén en la iglesia. Y eso es en todos los niveles. En las conferencias, en las uniones, en las divisiones, en la conferencia general. Hay gente allí que está porque el diablo quiere que estén allí, no porque Dios quiere que estén allí. Pero como todo, hay personas colocadas por Dios y dirigidas por Dios, y hay personas colocadas por el diablo y dirigidas por el diablo. Y lo que tenemos es una guerra. Pero al final, Dios dirige todo de acuerdo a su divina voluntad para que todo termine como Él así lo ha decidido. Esta cita del Espíritu de Profecía, yo la creo, dice allí en Testimonios para los Ministros, página 50, y Dios tiene un pueblo como distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro. Eso quiero que les quede bien claro, no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Y yo quisiera que todos los pastores, todos los que están estudiando teología, les quede bien claro eso. Esta iglesia es superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. ¿Por qué entonces nos vamos a estudiar a universidades no adventistas? Si ellos son inferiores, si ellos son no lo que Dios quiere en su capacidad de enseñarte, ¿para qué vas a aprender allí? ¿Qué vas a aprender en ese lugar? Esta cita es bien tajante. Es superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Y entonces viene la hermana Juárez y dice, hermano, si usted está enseñando que la iglesia adventista ya cayó, si usted está enseñando que la iglesia adventista ya apostató, si usted está enseñando que la iglesia adventista está enseñando falsedades, si usted está enseñando que la iglesia del séptimo día ya es Babilonia, está equivocado. Y quiero comenzar aquí con esto. ¿Cómo ocurrió Anás y Caifás? ¿Cómo? ¿Se acuerdan ustedes quién era Anás y quién era Caifás? Eran los dirigentes del pueblo de Dios en la época de Cristo. Eran los meros dirigentes de la iglesia en la época de Cristo. ¿Y eran buenos? ¿Eran de Dios? ¿Y entonces cómo es que llegaron a estar allí? De hecho, cuando vino Jesús, eran sus principales enemigos. Los principales enemigos de Jesús, los dos principales dirigentes. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que no necesariamente los que están dirigiendo la obra son de Dios. Ahora no te estoy diciendo que siempre es así, pero de alguna manera Satanás metió su mano y dirigió la cosa para que los dirigentes de la iglesia en la época de Cristo fueran sus principales enemigos. ¿Me están siguiendo? ¿Eso puede ocurrir hoy? Por supuesto que sí. Ahora hago la pregunta. ¿Era la iglesia judía, era la religión judía en la época de Cristo el verdadero pueblo de Dios? ¿Era la verdadera iglesia de Dios? Por supuesto que sí. ¿Y quién era el dirigente? Dios. Pero el dirigente humano, ¿quién era? Anás y Caifás. ¿Y cómo ocurrió eso? Si Dios estaba dirigiendo, ¿por qué Anás y Caifás quedaron? Bueno,
Alguno dirá, bueno, pues es que por eso hay que separarse de ese tipo de grupo. Por eso debe uno ser disidente. Porque esas personas como Anás y Caifás no deben dirigir la obra. Porque esos pastores no deben estar allí. Por eso hay que salirse. Miren este pensamiento que dijo Clifford Goldstein, me pareció muy interesante. Está en el libro del Remanente. Dice, si un judío residente de Israel en cualquier periodo del anterior al cristianismo se hubiera desanimado a causa de los pecados del pueblo, porque hermanos, el pueblo judío era como un tobogán, a veces estaban acá y a veces abajo, así era. Buenos, malos, peores, buenos, más o menos, peores, otra vez, ahí van para arriba, así estuvieron todo el tiempo. Entonces, si se hubieran desanimado, porque la obra andaba muy mal, dice, ¿a dónde podrían haber ido? Pregunta. ¿Adorar el sol con los romanos? ¿Que te quieres ir con los bautistas, con los metodistas, con los anglicanos, con los presbiterianos, con los anabaptistas, con los reformistas? Dice, ¿a qué cultos se unirían? ¿Al culto de Diana? ¿Al culto de los cananeos? ¿A tributar a Baal? Dice, en verde, no importa en cuál triste estado se hallara su iglesia, de todos modos, no encontrarían en ninguna parte mayor verdad. Lo mismo sucede con el adventismo de hoy. ¿A dónde puede ir un adventista descontento sin sacrificar sus creencias más fundamentales? Entonces, ¿anda mal la conferencia? ¿Andamos mal los pastores? ¿Anda mal los miembros de la iglesia? ¿Anda mal esta iglesia aquí y allá? No, pastores, que ni siquiera están de acuerdo. Ustedes van a la iglesia que está aquí cerquita y la verdad que el culto es bien diferente al de que se encuentra aquí. Y se van a ir allá y está diferente. Bueno, pues gracias a Dios hay varias diferentes iglesias. Si no te gusta aquí, pues ve y vete a otra. Y ahí está. Pero el punto es que la iglesia adventista sigue siendo el pueblo de Dios. Y ahí está. Entonces, ¿cómo ocurrieron Anás y Caifás? ¿Cómo? Bueno, hay una respuesta en la Biblia. En Mateo 13, 24 al 30 está la famosa parábola del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué cosa? Buena semilla en el campo, en su campo. ¿Qué es lo que Dios siembra? ¿Qué es lo que Dios trae? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere Dios que sean sus dirigentes? ¿Quién quiere Dios que sean los nuevos miembros de la junta directiva? ¿Quién quiere Dios que sean los ancianos? ¿Quién quiere Dios que sean las personas que tengan puestos en la iglesia? ¿Quién quiere que sean? Buena semilla, buena simiente. Pero entonces está la otra parte. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla, pero mientras dormían, y no me digan que en nuestra iglesia no estamos dormidos. Los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? Y dijeron, sí. ¿De dónde pues sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Y en dónde hace esto el enemigo? Pues lo hace aquí en la iglesia de Richardson también. Lo hace en la conferencia de Texas, lo hace en la Unión, lo hace en la División, lo hace en la conferencia general. Lo hace en todos los niveles de la iglesia. Vamos a encontrar cizaña junto con el trigo. Y no nos toca a nosotros decidir quién es cizaña y quién es trigo. El Señor deja bien claro que les dijo, lo arrancamos, y le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Apocalipsis 12:17 dice que estamos en guerra. El dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Básicamente se está diciendo que Satanás se fue a hacer guerra contra la iglesia adventista, básicamente. Fíjate lo que dice la hermana White en estas citas. Dice, Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de hombres. ¿Qué dijo? ¿En qué? A ver, ¿de veras creen eso, hermanos? ¿O esta es una tontería? Para aparecer en forma de hombres, tienen que ser personas que
pues tú crees que son hombres, o sea, tienen que tener algún trabajo regular, comer, desayunar, comer y cenar igual que tú, venir a la iglesia igual que tú, y crees que son la hermana fulana, y ¿verdad? Que es un demonio la hermana fulana, ¿verdad? Es en forma de hombre. El hermano fulano es el demonio fulano, en forma de hombres. Y se mezclarán con aquellos de los cuales la palabra de Dios dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A ver, ¿cómo estaba la foto del principio? ¿Se fijaron? A ver. El demonio fulano, ¿verdad? En forma de hombres. Regresemos a la cita de la hermana White. Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de hombres. Y dice abajo, así venían los hombres a Cristo. ¿Desde cuándo hacía esto el diablo? Pues desde siempre. Dice, y mezclándose con sus oyentes había ángeles malos en forma de hombres que hacían sugestiones, criticaban, aplicaban falsamente, tergiversaban las palabras del Salvador. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad, tergiversarán, torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios, igual que hacían en las épocas de Cristo, lo hacen hoy. A mí me da mucho coraje a veces porque hay pastores adventistas muy famosos y a veces me pongo a ver los sermones que ponen en internet y me pongo a leer los comentarios. Oye, vienen a todo darles puras alabanzas y todos puros agradecimientos. Oye, cuando leo los míos a mí me están tirando hasta que me voy a morir. Digo, oye, pues espérame, ¿qué pasó? Es interesante, ¿no? Pero entonces empiezo a pensar, bueno, pues lo que hacían con Cristo, a lo mejor mis sermones se parecen más a los de Cristo que los de esos pastores, pero bueno, ahí está la cosa. Es interesante. Se me ha mostrado, dice la hermana White, que ángeles satánicos en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas. ¿Creemos eso o no? Para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto se desanime. Antes, presentad un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. No aceptéis ninguna declaración que ellos hagan. Repetid las ricas promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús. Nunca debemos aceptar palabras que hablen en labios humanos para confirmar a los malos ángeles en su obra, sino que debemos repetir las palabras de Cristo. Cristo era el instructor en estas asambleas de los ángeles antes de que cayeran de su alto estado. Les voy a contar una experiencia. En mi vida me ha tocado predicar en diferentes iglesias, ser pastor de diferentes iglesias, y uno de los privilegios que me ha tocado es ser pastor de ex pastores, o sea, pastores que ya están jubilados, y a veces yo les doy testimonio de que cuando están predicando algunos miembros de la iglesia les pregunto si quieren que yo me quede o quieren que me salga, ¿verdad? Me voy a otro lugar para no presionarlos, que me vean aquí. A veces me dicen, no, sí, pastor, mejor váyase, pastor. Bueno, en mi caso yo muchas veces he tenido que predicar delante de pastores de mucha experiencia. Me tocó en uno de mis distritos, en mis iglesias, que llegara un pastor de esos pastores de abolengo, que yo te puedo decir que han hecho historia en la iglesia adventista, que están parte de la historia, que los pastores los conocemos. Yo les llamo a esos pastores de pastores. Uno de esos pastores que tienen historia, de la historia digamos del sur de México. Él fue un pastor en el sur de México de mucho abolengo, una cosa súper conocida. Bueno, este pastor, que ya estaba jubilado, vino un día a mi iglesia, me escuchó predicar y ya se quedó ahí en la iglesia. Y ahí lo tenía yo todos los sábados, imagínense, ahí en la iglesia sentado. Bueno, el caso es que la familia de este pastor era una familia muy extendida, muy grande, de adventistas de mucho abolengo. Y entonces un día uno de ellos me contó, dice, estábamos sentados ahí en la mesa, estaba mi abuelito, porque es el pastor, estábamos sentados ahí en la mesa comiendo y estaban criticándome a mí, o sea, me estaban criticando de mi sermón, no, lo que el pastor aquí, o sea, pues ya es el tema, estaban hablando acerca del sermón que me aventé y estaban, pues, me estaban tijereteando el sermón, pues lo de menos, ¿verdad? Entonces estaban ahí hablando en la mesa y uno de ellos me comentó que el pastor les dijo, ya cállense, no estén hablando del pastor. Eso me llama la atención. Pero bueno, el punto es
que estamos en una época en la que, miren, en mi caso, hermanos, todos mis sermones, todos, casi ya todos, están grabados. Entonces, cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra. Con los hermanos de Sherman, yo les decía que una de las cosas que me gustaba con ellos es que no me grababan. O sea, podía yo decir ahí cualquier cosa y ya quedaba entre ellos y yo. No, pero últimamente ya me están grabando también, entonces ya no se puede. Entonces, al final del tiempo, todo lo que digan, hermanos, puede ser usado en tu contra. Por eso dice, han olvidado los adventistas del séptimo día, la hermana White, las advertencias dadas al capítulo 6 de Efesios. Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. Bueno, y estos agentes del diablo que están en nuestra iglesia, demonios en forma humana, endemoniados, o sea, personas que no están dirigidas por el Espíritu Santo, sino por demonios dentro de nuestra iglesia. Estos infiltrados, que seguramente hay infiltrados, no estoy diciendo que no hay, que la iglesia católica no haya metido infiltrados también. O sea, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cómo podemos defendernos de ellos? Y ese es el punto, que aquello que tenemos en la tierra nos puede defender. Ahora sí que ¿quién nos puede defender de esta situación? Decimos, no, pues Dios de alguna manera sobrenatural. Saben, hermanos, la forma de defendernos, aunque ustedes no lo crean, es la estructura. La organización de nuestra iglesia fue creada para defendernos de eso. Pero no, pastor, pero no se funciona. Pues mire, ahí estaban Anás y Caifás en la mera estructura. ¿Cómo nos van a defender si los principales demonios eran ellos? O los endemoniados, porque Anás y Caifás no eran demonios, eran endemoniados. ¿Cómo? El Señor establece las pautas de la estructura, la organización en la Biblia. En 1 Corintios 12 nos presenta la organización de la iglesia apostólica. Dice, Dios puso en la iglesia unos que fueran apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros que administran. Así es igual hoy en día. Mira cómo lo presenta la hermana White, lo que ocurrió. Cuando la iglesia adventista estaba surgiendo, algunos decían, no hagamos organización, porque si hacemos organización se va a corromper. Satanás la va a infiltrar. ¿Cuál era el miedo? El miedo es que nos pasara lo que a los judíos, que en algún momento el presidente o la administración fueran Anás y Caifás. Por eso mejor no hagamos organización, no tengamos presidentes, no tengamos secretarios, no tengamos conferencias, no tengamos conferencia general, porque si ponemos esos pastores se van a corromper y va a llegar el momento en que no los vamos a poder sacar ni con pomada de la campana. Van a estar allí, van a ser políticos así como Fidel Castro, ¿verdad? Y van a dejar a sus herencias y se va a convertir y va a estar difícil derrocarlos. Y algunos dicen, pues es que los que están en la conferencia ahí siguen y no sacan y son personas ya bien corruptas o personas en la unión. Y precisamente por eso es que no queríamos que hubiese organización. Miren cómo lo explica la hermana White cuando se tomó la decisión de hacer la organización. Dijo así, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, dice ella, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran, ¿qué cosa? Confusión. Bueno, el problema es que es peor. Sin la organización es peor. ¿Qué dije? Estoy diciendo que sin la organización es peor. Dice, y la obra no se realizaría con éxito. La organización, dice la hermana White, era indispensable para sostener el ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de miembros indictos, de los demonios, de los infiltrados, de los falsos, para protegernos, para retener las propiedades de la iglesia, para tener propiedades, para la publicación de la verdad por medio de la prensa, para muchos otros objetos. Y dice la hermana White, nos fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era, ¿qué dice la hermana White? Esencial.
O sea que necesitamos presidentes y administradores en las conferencias. Sí. ¿Necesitamos la división? Sí. ¿Necesitamos la conferencia general? Claro. ¿Necesitamos a los dirigentes? Sí. Así es. Es indispensable. Dice la hermana White, la organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Ok, ¿para qué sirve? Bueno, te voy a poner lo que la hermana White puso en azul, te lo voy a poner aquí en la lista. ¿Para qué sirve la organización? ¿Para qué tenemos conferencias? Pastor, pero prohibieron al pastor. Lo prohibieron para que no fuera a predicar. ¿Y? No, es que están mal. Esos dirigentes no deberían ser nuestros dirigentes. Y pues sácalos en la siguiente trienal, sácalos. En la siguiente cuadrienal, sácalos. ¿Para qué era esencial? Número 1, para el sostén del ministerio. La iglesia adventista, a diferencia de todas las demás iglesias, no somos congregacionalistas. Si fuéramos congregacionalistas, yo estaría feliz aquí. Imagínense, con los diezmos que ustedes dan, si la iglesia fuera congregacionalista, pues yo sería rico. Y eso que ustedes son hispanos, imagínense una iglesia americana. Sí. Pero ahí está la tesorera, yo no me quedo con nada de lo que ustedes dan de diezmos, eso se va a la conferencia. A mí me pagan una porción igualita que el otro que tiene una iglesia chiquita, se me pagan exactamente lo mismo. Entonces el sostén del ministerio es una de las principales razones por la cual la organización es necesaria. O sea, gana lo mismo el pastor de una iglesita chiquita que el pastor de una iglesia mediana, de una iglesia grande, la que sea. Ganan igual. Lo siguiente, dirigir la obra en nuevos territorios. También los de los nuevos territorios ganan igual. Y luego puse en verde, protegernos de los miembros indignos. ¿Para qué fue puesta la conferencia? ¿Para qué? Entonces, cuando yo como pastor, Arturo Quintero, que ustedes me conocen pues, ya por años, y bueno, mucha gente me conoce a través de internet, si una conferencia me invitan a ir a predicar a esa conferencia, yo siempre les digo que me invite el pastor local. ¿Por qué? Porque el pastor ha sido colocado por la iglesia, por la organización, para proteger a los miembros. Que me invite el pastor, me habla el hermano fulano, hermano, pastor, la junta decidió que lo queremos invitar para que venga a predicar. Ok, díganle al pastor que me hable. Entonces me habla el pastor. Ahora resulta que el pastor de pronto me habla y me dice, oye pastor, fíjate que los de la conferencia no quieren que vengas. Los de la conferencia no quieren que vengas. ¿Y sabes qué le contesto yo? Pues no voy. No voy. No, pero es que si te necesitamos, la iglesia quiere. Es más, yo como pastor, no. Si la conferencia no quiere, no voy. Me invitaron a predicar por acá en un país de Sudamérica. Ya había ido ahí a esa iglesia a predicar. Me volvieron a invitar. Y luego resultó, que ni siquiera en la conferencia, eran los de la universidad que les dijeron, no, porque está predicando aquí y acá. Les dije, ¿saben qué? No voy. Así de sencillo. Porque una de las razones de que existe la conferencia es para protegernos de miembros indignos. No, pastor, pero usted no es un miembro indigno. Bueno, a ellos los pusieron para protegerlos. A lo mejor algunas de las cosas que yo predico pueden afectar a la gente de ese lugar. Yo qué sé. ¿Me están siguiendo? Para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Entonces quiero dejarles algo bien claro acerca de la organización. Hermanos, la organización de nuestra iglesia, siendo un asunto terreno, es necesaria. Siempre va a ser necesaria. Pastores, es un mal, hermanos, dilo así, es un mal necesario. O sea, no te lo puedes quitar de encima. Tiene que haber organización. Muy bien. Número 2, va a ser imperfecta. Va a haber muchos problemas, sí, van a hacer muchas tonterías, se van a equivocar muchas veces, van a hacer muchas injusticias, sí, van a hacer muchas injusticias. Todo el tiempo va a haber injusticias en la organización. Siempre, te digo otro siempre,
siempre se van a equivocar, pero son necesarios, son muy necesarios. Y gloria a Dios por la organización. Es que son jerarquías, hermanos, las jerarquías, hasta en el cielo hay jerarquías. Hasta en el cielo hay jerarquías. Hay una reunión, hagamos al hombre nuestra imagen. ¿Quiénes entraron allí a esa reunión? Pues nada más los que tenían en su nombre yo soy, son los únicos que entraron. Todos los demás nada más como el chinito, nomás milando, ¿eh? Así. En el cielo hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, y están los soldados rasos así como tú y como yo. En el cielo hay jerarquías, siempre va a haber jerarquías. También en la organización va a haber jerarquías, pues sí, así va a haber. Pero algo bien importante que quiero que les quede bien claro acerca de la iglesia. La organización de nuestra iglesia, la iglesia adventista, es temporal. ¿Qué dije que es? Es temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo tome el control. Hasta que descienda la lluvia tardía. Cuando descienda la lluvia tardía, ahora sí ya no necesitamos la organización. Porque el verdadero dirigente es el Espíritu Santo. Pero mientras el Espíritu Santo no dirija totalmente, la organización es necesaria. Y las decisiones de la organización son la ley en nuestra iglesia. Mientras el Espíritu Santo no tome el control total, las decisiones de la conferencia, de la unión, de la división y de la conferencia general son la ley de nuestra iglesia. Pero decidieron que el pastor Quintero no viene a predicar, son la ley de nuestra iglesia. Mientras el Espíritu Santo no tome el control, la organización dirige. Al igual ocurre en la iglesia. La junta de iglesia manda. Mientras el Espíritu Santo no tome el control, la junta de iglesia decide. Y luego, algunas cosas decide la junta de iglesia. Porque hay algunas cosas que no puedes, a menos que sea el pleno. Por ejemplo, lo que les presentamos hace un momento con la comisión de nombramientos. La comisión especial les propone al pleno, para que el pleno, cuando vote, le da autorización a ese grupo de personas para que decida quiénes van a ser los dirigentes de la iglesia. Esa es la manera en la que está hecha la organización de nuestra iglesia. ¿Hay jerarquías? Por supuesto que sí. Versículos acerca de orden, ahí están. Tú vas a hablar sino con orden. Según el Señor ha asignado a cada uno. Esto ordenó Dios en las iglesias. Asuntos que el apóstol Pablo tenía que arreglar. Dios es un Dios de orden. Abajo, que pusieras en orden lo que queda. Orden. Gobernar. La congregación de los discípulos, gobernantes, autoridades que te sujetes, cabezas que ha puesto Dios. Él escogió hombres capaces entre todo Israel, los puso por cabezas, jefes de 1000. Dios ha asignado también apóstoles, segundo, tercero, luego, o sea, jerarquías. Eso es una constante en la Biblia, eso siempre va a ocurrir. No, pastor, es que no me gusta que tengan jerarquías, no me gusta que se pongan arriba, que se crean más. Pues bueno, es un problema humano, pero Dios los puso, y así es. En la Biblia lo van a encontrar. Ancianos, jerarquías, lo vas a encontrar. 70 personas elegidas de entre todos para que estén allí dirigiendo. Designó a unos sacerdotes, a otros levitas, clases. Oye, pues parece un Dios clasista, un Dios selectivo, un Dios que pone jerarquías. Pues así es. Esa es la manera de funcionar, esa es la ley del orden. No puede haber orden si no se sabe quién manda. Imagínate, ¿han visto ustedes a un pollo cuando le cortan la cabeza? ¿Lo han visto? Duran todavía unos segundos. Corren así, sin cabeza. Salen corriendo así. Pero pues no saben ni a dónde va, así son las iglesias que no tienen cabeza. Corren, pues, quién sabe para dónde. Así son las cucarachas, las cortas la cabeza y aguantan un buen rato sin cabeza. Así.
Así que Dios designa clases, el que aspira a un cargo, cargos. No, pastor, es que algunos que están aspirando a ser ancianos, pues es cargo de obispo. Esto es bíblico. Desde siempre, cuando Dios comenzó con la estructura, empezó con una organización básica en la casa, en la familia. Dios colocó un sistema de organización. Fíjate, las familias más amoladas son aquellas en las que el papá y la mamá, oye, no se sabe quién es la cabeza. ¿Quién dirige, papá o mamá? Y ahí están así. Y a veces las señoras se fajan y al marido termina sumiso, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos problemas organizacionales en la familia, una familia disfuncional donde no se sabe quién manda. También en la familia Dios colocó una organización básica. Dice 1 Corintios 11:3, Dios quiere que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Esa fue la organización básica que Dios colocó. Dice, no, es que no nos gusta que haya cabezas. Hermanos, pues entonces ¿quieres decir sin cabeza? Imagínate. Luego el Señor toma el santuario y el templo como un ejemplo del culto. ¿El culto quién lo dirigía? Pues lo dirigían personas designadas por Dios. Dios designa, organización es necesaria. Y estableció un sistema levítico. Y los levitas hacían ciertas cosas. Y luego había cierto tipo de levitas que iban a hacer cosas que los otros levitas no podían hacer. Los que venían descendientes de Aarón son los que podían entrar al santuario. Y el Señor establece un sistema bien específico acerca de los cargos y lo que tienen que hacer. Luego viene Jesús y los apóstoles. No puso apóstolas, ¿verdad que no? Eran hombres, los 12. ¿Podría haber llamado mujeres? Pues sí, pero no llamó ninguna, ¿o sí? Uno dice, no, es que Jesús era racista o era clasista. Es que a la gente le gusta, pero bueno, ese es el punto. Dios tiene su manera y Jesús tenía su manera. Jesús eligió a 12 apóstoles, les puso las manos y luego mandó a 70. El evangelismo a los 70. Y les dio descripciones específicas de lo que tenían que hacer. Dios siempre ha sido bien organizado en todo lo que hace. Y en Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor a otros 70. El Señor los designó y les dijo, los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Luego cuando Jesús se fue, que los discípulos no sabían cómo funcionar porque ya estaba el problema de que la iglesia judía estaba dejando de ser el pueblo de Dios, la iglesia judía, y estaba surgiendo el pueblo cristiano. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Los levitas no se han convertido al cristianismo, no tenemos sacerdotes arónicos que se hayan hecho cristianos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cuál va a ser la organización cómo va a surgir? Bueno, en Hechos 6:2 aparece la asamblea de los santos. Bueno, la diferencia es que la iglesia que Jesús dejó cuando Jesús se fue, ¿quién tomó el control de la iglesia? Acuérdense, ¿quién tomó el control? ¿A quién dejó Jesús cuando él se fue? A ver, aquí dijeron, pero la gran mayoría se quedaron así como, no sé quién dejó, se quedaron sin cabeza. Jesús se fue. ¿Quién se quedó dirigiendo la iglesia cuando Jesús se fue? El Espíritu Santo, amén. ¿Cómo se llama el primer libro escrito? Bueno, no es el primer libro, pero es el libro más importante pues tampoco es el más importante, pero bueno. Hechos de los Apóstoles. ¿Hechos de quién? Está mal el nombre, debería ser Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque el dirigente realmente era el Espíritu Santo. Esa es la realidad, él era el dirigente, pero en la tierra estaba la asamblea de los santos. Cuando tuvieron que tomar un voto, lo llevaron a la asamblea de los santos, o sea, todos, la congregación en pleno, votando decisiones que tenían que ver con lo que iba a ocurrir en la iglesia. La asamblea de los santos. El nombramiento de los diáconos. Acuérdense, ¿cuál era el problema? Que toda la gente iba con lo que parecían ser las cabezas, que eran los apóstoles.
Y todas las necesidades que tenía que ver con comida, que qué voy a comer, que qué voy a vestir, dónde voy a ir, todo lo que era la administración de la iglesia era con los apóstoles. Y llega el momento en que los apóstoles dicen, oye, pero yo no puedo hacer nada, me la paso aquí atendiendo mesas, me la paso aquí atendiendo necesidades, me la paso aquí tomando decisiones, y no puedo predicar, no le puedo dar tiempo a la predicación del evangelio, que era lo que Jesús hacía. Y dijeron, ¿saben qué? Nombremos diáconos. Y fue el momento en que la asamblea se toma en reunión, el Espíritu Santo dirige y colocan los diáconos, cuentan Hechos, para que atendieran las mesas y repartieran las viudas y los discípulos a predicar. Y luego en Gálatas capítulo 2 vamos a encontrar cuando Pablo llega a Jerusalén, se pone a buscar a quienes, a los que parecían que eran los dirigentes, porque él no sabía específicamente quiénes eran, dice, a los que parecían ser algo, fue y hablé con ellos específicamente. Y ustedes van a encontrar palabras descriptivas de los cargos que ocupaban la iglesia apostólica. Por ejemplo, la palabra episcopos, que quiere decir supervisor, básicamente. Había episcopos. Y luego encontramos la palabra anciano, que se refiere a una dignidad. El obispo suprimitor denota autoridad, deberes. En Filipenses 1:1, Pablo saluda a los obispos y a los diáconos. Luego en 1 Timoteo 3:2-8 menciona los requisitos para ser diáconos y los requisitos para ser obispo. Y luego en Tito 1:5 y 1:7 vuelve a ligar prácticamente la palabra episcopos con la palabra anciano, parecía ser la misma. En Efesios 4:11 aparece la palabra pastor, que es el poimen, en relación a un líder o un hermano de la iglesia que se encontraba en la época del Nuevo Testamento. Pero realmente el líder era el Espíritu Santo. Era el líder. Pero entonces el Espíritu Santo se fue diluyendo. Los miembros de iglesia empezaron a apartarse de la fe, empezaron a apostatar y el Espíritu Santo empezó a tener menor control sobre la iglesia, menor control sobre los miembros de iglesia, y empezaron a salir más hijos del diablo y a traer un montón de cosas, y empezó la iglesia a disolverse y empezaron a tener problemas, y surge la apostasía que dijo Pablo, que Jesús no iba a venir sin que primero viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, y empieza a surgir grupos rebeldes por todos lados y la iglesia se empieza a disolver, y tenemos una época en la que ya no sabemos quién es quién y la iglesia está dividida por todos lados. La organización ideal de la iglesia es la organización de la iglesia apostólica, pero para eso se requiere que el Espíritu Santo sea el dirigente. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que tiene que haber personas llenas del Espíritu Santo. Eso no existe hoy. ¿Se acuerdan cuál era la característica que da el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, acerca de Esteban, por ejemplo? Cuando habla de Esteban, ¿cómo era Esteban? ¿Cómo dice la Biblia que era? Lleno del Espíritu Santo. Bueno, y así como él, había varios. Entonces, cuando tú tienes personas que están llenas del Espíritu Santo, pues, haz de cuenta que es Dios el que está hablando. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Me estás siguiendo? Pero cuando no tienes eso, cuando tienes Arturo Quinteros que lo dirige un 10% el Espíritu Santo y el 90% quién sabe quién, pero imagínate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues entonces ahí lo que requieres es por lo menos unos 30 o 40 que tengan 10, 15 del Espíritu Santo y todos juntos toman decisiones. Algún tipo de organización humana que más o menos sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Hasta qué? Hasta que llegue el momento en que tengas personas llenas del Espíritu Santo otra vez. Sí, la iglesia fue dirigida por el Espíritu Santo y la importante es que tú y yo sabemos que también el Espíritu Santo va a llegar a ser el líder de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo fue el líder, el Espíritu Santo era el líder y al final el Espíritu Santo va a ser el líder. Así que la organización que tenemos hoy es como un barquito que Dios coloca en un mar lleno de tiburones y pirañas y un montón de problemas. Un barquito que te cruce ese mar hasta la otra orilla donde está la dirección del Espíritu Santo. De este lado no te dirige el Espíritu Santo, así que el Señor te crea un barquito
para que tú te subas en esa organización, barquita que parece que se va a hundir, que el Señor va a guiarte hasta que llegue a la otra orilla. En la otra orilla que está el Espíritu Santo. Cuando llegas a la otra orilla, ahora sí ya no necesitas la barca. Ya te llevó la organización. La organización hoy es el pequeño barco en el que te subes para llevarte de no te dirige el Espíritu Santo a que te dirige el Espíritu Santo. Y mientras no estés dirigido totalmente por el Espíritu Santo, la barquita es tu única salvación. Y ahí están los versículos que te dicen que el Señor Jesús va a enviar su Espíritu Santo y que va a descender. Obviamente, el Espíritu Santo hoy dirige parcialmente. ¿Cómo dije que nos dirige? Parcialmente. ¿Cómo lo podemos ver? Dios nos da dones y talentos. Eso es quien los da. El Espíritu Santo, parcialmente. Por eso que de pronto escuchas a un pastor, oye, esa persona, pues sí, tiene poquito del Espíritu Santo. Escuchas de pronto a una persona que canta, una persona que te enseña. ¿Y quién los da? Los talentos. ¿Y quién da los dones? Los da el Espíritu Santo. Y los da como Él reparte a cada uno. Pero no tenemos personas así como Esteban o así como Pablo. Tenemos que ahí andan más o menos. Y por eso requieres una congregación que entre todos tomen decisiones. Está más difícil para el diablo si dirige una sola persona a cuando dirigen varios. Está más difícil tomar decisiones que afecten al pueblo de Dios. El Espíritu Santo dirige. Mira lo que dice la hermana White aquí en esta cita. Al empezar el tiempo de angustia, ¿cuándo? ¿Ya empezó eso o todavía no? Está en el futuro. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando empiece la angustia. Henchidos del Espíritu Santo, así como Esteban. Es cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere a un momento cuando comienzan a caer las plagas, sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes de que caigan. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 plagas postreras. En ese tiempo ya no necesitas la organización. Ahora sí, el que dirige totalmente es el Espíritu Santo. Pero eso está en el futuro. En este momento, la organización. Dice el Apocalipsis 11, 7 al 9, al hablar de los 2 testigos que desde mi punto de vista es la iglesia, cuando hayan terminado de dar su testimonio, o sea, cuando ya no tengan que predicar, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Es cuando la iglesia será derrotada, cuando ya la iglesia ya no tiene que existir porque ya terminó de dar testimonio. Eso está en el futuro. Dice la hermana White, cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante, Estados Unidos, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Eso todavía no ocurre, está en el futuro. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Las escrituras enseñan también que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverá a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporáneas, así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligros podremos resistir únicamente en la medida que tengamos la verdad y el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, cuando vengan los eventos finales y la crisis final que está delante de nosotros, el que va a estar dirigiendo la iglesia va a ser el Espíritu Santo. Y alguien dice, pastor, miren, una de las cosas que yo cuando veo la organización, digo, pues esta organización no creen lo que predicamos. Tenemos una ley en las conferencias que todas las conferencias le llaman sistema de operativo, tienen que tener 3 meses para funcionar, tienen que tener 3 meses todo lo que necesitan para mantener a todos los pastores. O sea, si la iglesia no puede dar ni un centavo más de diezmos, la conferencia tiene que tener 3 meses
adelantados para poder mantener a los pastores sin un solo centavo de diezmos más de los miembros de iglesia. Esos son los 3 meses, los tienen ahí guardaditos. Pues cuando yo lea estas citas, cuando venga la crisis final, lo primero que se van a llevar van a ser los 3 meses, ¿no? Y no te van a quedar ni un solo día, pero bueno, está bien, les gusta tener el colchoncito en su mente de que de alguna manera están protegidos, pero bueno, esas son las leyes absurdas que a veces tenemos. El que va a estar dirigiendo va a ser el Espíritu Santo. Algunos dicen, pastor, pero ¿por qué la iglesia adventista hace que los diezmos vayan a la conferencia? ¿Por qué no se quedan en la iglesia? ¿Por qué no los usamos aquí en la iglesia? Pues porque Pablo transmitió, heredó los diezmos que eran dados a los levitas. San Pablo lo deja bien claro cuando ustedes leen en 1 Corintios 9:13, te hace ver que los que viven del evangelio, o sea los pastores, son básicamente los levitas del Antiguo Testamento. En 1 Corintios 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario, quiénes eran los que trabajaban en el santuario en esa época? Los levitas, los sacerdotes arónicos, comen del santuario. Y que los que sirven del altar participan. Y lo dice Pablo, así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio vivan ¿de qué? El evangelio. Automáticamente se está diciendo, ahora las personas que anuncian el evangelio, que son los pastores, los que dirigen la iglesia, son los mismos levitas del Antiguo Testamento que recibían los diezmos. Básicamente ese es el mismo concepto. Continuamos con la organización del Antiguo Testamento dirigida por Dios, la traspasamos al Nuevo Testamento. Entonces aquí la hermana White explica, el apóstol, en esa cita que acabamos de leer, se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que administraban en el templo. Aquellos que eran apartados para ese sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a quienes ellos mismos ministraban las bendiciones espirituales. Y ciertamente de los hijos de Leví toman el sacerdocio, bla, bla, bla. En rojo, la tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados y pertenecientes al templo y el sacerdocio. Acerca del sacerdote de hijo, porque le ha escogido Jehová para ministrar el nombre de Jehová. En rojo abajo, a este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo. Cuando dijo, así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Básicamente la hermana White está diciendo, es el mismo sistema de sostén que existía en el Antiguo Testamento, lo estamos traspasando al Nuevo Testamento, que es básicamente lo que está haciendo. Y bueno, me brinco esto que está aquí. Hermanos, la organización. La iglesia adventista tiene un compromiso mundial y tenemos bien claro lo que estamos haciendo. Tenemos bien claro que la organización es necesaria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es necesaria la organización? ¿Hasta cuándo? Ya se los dije. Hasta que el Espíritu Santo tome el control. Hasta que venga la lluvia tardía. Mientras no venga la lluvia tardía, hermanos, presidentes, secretarios, administraciones, hay que estar sometidos a ellos. Ellos son los dirigentes colocados por Dios. Pastores, dirigentes, ancianos, juntas de iglesia, mientras el Espíritu Santo no tome el control. Una vez que el Espíritu Santo toma el control, ahora sí ya no necesitas organización, ahora sí el Espíritu Santo manda, ahora sí el Espíritu Santo se le aparece a Ananías y le dice, ve a la casa de tal fulano y te vas a encontrar a un hombre y ponen las manos, ahí, el que está dirigiendo es el Espíritu Santo. Mientras eso no ocurra, los que dirigen son los dirigentes. La iglesia adventista tiene una misión mundial, global. Y así como estamos llenos de defectos y llenos de problemas, y en este momento, ¿saben ustedes en dónde ha penetrado la iglesia adventista? ¿En dónde está presente? Y la respuesta es, en todos los países de la tierra. Solamente hay 2 organizaciones religiosas. Solamente hay 2 organizaciones religiosas que están presentes en este año 2026 en todo el planeta. 2 organizaciones religiosas están presentes en todos los países de la tierra. Solamente 2. Y una es el pueblo de Dios y la otra es la bestia. Y proféticamente estos 2 movimientos religiosos tenían que estar allí antes de que vengan los eventos finales.
en este momento ya están estas dos organizaciones religiosas en toda la tierra. Una es el verdadero pueblo de Dios y la otra es la bestia, porque proféticamente así debía ser. Antes de que Jesús venga, estas dos organizaciones religiosas tenían que estar en toda la tierra presentes. Y en este momento, año 2026, ya es así. Solamente hay dos organizaciones religiosas presentes en toda la tierra. Una es la Iglesia Católica Apostólica Romana y la otra es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una de las dos es el pueblo de Dios y la otra es la bestia. Tú decides quién es. Y proféticamente así tenía que ser. El verdadero pueblo de Dios tenía que estar en toda la tierra y la bestia tenía que estar en toda la tierra. ¿No dice la Biblia? Y se maravilló todo el mundo en pos de ¿quién? La bestia, en toda la tierra. Y el evangelio tiene que ser predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y será predicado el evangelio por testimonio en todas. Y entonces vendrá el fin. Entonces el pueblo de Dios tenía que estar en toda la tierra y la bestia tiene que estar en toda la tierra. Y en este año 2026, ya hay dos organizaciones cristianas presentes en toda la tierra. La única iglesia cristiana presente en toda la tierra es la Iglesia Adventista y la otra es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Una de las dos tiene que ser la bestia y una de las dos tiene que ser el pueblo de Dios. Dice la hermana White: a menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. ¿Cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar en este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización es esmerada, es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios? Necesitamos sostener en forma parejas sin riendas, a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado. Es la hermana White. Por una labor sobria y cuidadosa, no se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. ¿Qué cosa es un elemento desordenado? Un elemento desordenado es, por ejemplo, que alguien me llama: Pastor Quintero, por favor, vénganos a dar una campaña aquí a la iglesia de tal conferencia. Y yo le digo: sí, hermano, yo voy. Y entonces el dirigente del área local dice: no queremos que el Pastor Quintero venga. Pero yo soy desordenado. No, yo voy. Porque yo creo que la predicación es... Y voy. Eso es ser desordenado. No someterse al orden establecido por la iglesia. Había un pastor que yo respetaba muchísimo. Y nomás hizo eso. Me le acabó el respeto. Desde ese momento yo dije: no, este tipo es peligroso. Es bien peligroso. Yo le tenía un respeto increíble. Incluso habíamos hecho hicimos una reunión de muchas iglesias en el valle, y yo fui de los principales: traigámoslo. Y trajimos a ese pastor a darnos una reunión de todos los pastores. Pero últimamente hizo eso, y cuando hizo eso yo dije: este tipo es peligroso. Es bien peligroso. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser una persona desordenada y hacer eso. En un momento en que la organización es, dice la hermana White, necesaria. Mira lo que está en rojo aquí. Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Dice la hermana White: pero el Señor me ha indicado que esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Ahí está. A medida que nos acercamos al fin de la crisis, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Más citas. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque eso significaría apostatar de la verdad. Abajo,
Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y consejo del Señor de los ejércitos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargado del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, hermanos, la Conferencia General mandó a la hermana White a Australia, a la hermana White, a Australia. ¿En serio? Y la hermana White consulta al Señor, le dice, Señor, ¿esa es tu voluntad? Y Dios le dice, no. ¿No es la voluntad de Dios que te vayas a Australia? No, ese no es mi plan, pero vete. Y la hermana White se fue a Australia. ¿Por qué? Hermanos, ¿a poco la predicación de Arturo Quintero o de fulano de tal es más importante que la hermana White? Ahora resulta que la predicación de un pelado humano tiene más autoridad que la hermana White. La hermana White se sometió a la organización y se fue a Australia. Hoy en día que una organización te dice no vengas aquí y tú vas, entonces ¿qué es más importante tú que la hermana White? Por eso es que yo dije, este tipo es peligroso. En azul. Esto no es decir que no deben respetarse las decisiones cuando se equivocaron, porque han hecho cosas que no deben hacer. Esto no es decir que no deben respetarse las decisiones del Congreso de Acción General, compuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes por todas las partes del campo. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas las partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de Acción General. El error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia de Dios ha investido en su iglesia, en el juicio y la voz de la Asociación General congregada para planear la prosperidad y la progresa de la obra, etcétera, etcétera. Dios ha investido en su iglesia con una especial autoridad y poder que nadie tiene derecho a desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Me siento animada, dice la hermana White, y bendecida al comprender que Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará hasta el fin. Y por último, la iglesia no será quebrantada. ¿Qué dijo la hermana White? No se va a hundir la barca. Yo te digo, cada vez que viene conferencia general y que vienen a tomar decisiones y que van a poner presidentes y que van a quitar y poner y hacer, yo tiemblo, digo, ay, me van a meter a Nazi Caifás. ¿Qué van a hacer? ¿Quién sabe qué cosas van a poner y van a quitar? Pero ese soy yo, humano, el que está mal. La hermana Juárez me ha dicho bien claro, no se va a hundir la barca. No va a ser quebrantada. Otra vez os digo, el Señor no ha hablado por intermedio de ningún mensajero que llame a Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es cierto, hay cizaña entre el trigo, pero Cristo dijo que Él enviará a sus ángeles para juntar primeramente la cizaña, atarla en manojos con el fin de quemarla, pero reunirá el trigo en su granero. Yo sé que el Señor ama a su iglesia, no ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto, no hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás, jamás. Los que acepten este falso mensaje y traten de contaminar a otros serán engañados y se prepararán para recibir nuevos engaños y no llegarán a nada, etcétera, etcétera. Ese es el orden de cómo la iglesia fue avanzando en organización. Actualmente hay 14 divisiones en todo el planeta Tierra. Estamos presentes en 215 países, 215, pues todos los países de la Tierra. Como les dije, tenemos hospitales, centros de beneficencia, escuelas, por todos lados. La organización ha hecho su trabajo. ¿Problemas, deficiencias? Sí. ¿Cosas que criticar? Sí. ¿Se ha hecho mucho mal? Sí. Pero es un mal necesario y solamente hasta que lleguemos a la otra orilla.
Levantarse contra la organización, hermanos, es levantarse contra Dios, básicamente. ¿Por qué predico este sermón? Porque, queridos hermanos, la iglesia de Richardson tiene influencia sobre muchos habitantes de la tierra, aunque ustedes no lo crean. Nos escuchan en muchas partes de la tierra. Entonces, este tipo de cosas, esta vacuna, lo requieren muchas personas alrededor de la tierra, para que no cometan el error de levantarse contra la organización del Señor. Pero es que esos dirigentes, es que esas conferencias, es que esos presidentes, pues quítalos. Se están portando mal, están tomando decisiones que no tienen que tomar, pues hazles política y en el siguiente cuadrinal sácalos y pon otros. Así de sencillo. No, porque está bien difícil, son como los dictadores, como pulpos y se han agarrado. Hermanos, las manzanas podridas solitas se caen del árbol, ¿o no? Solamente hasta llegar a la orilla. Va a parecer que se va a hundir, pero no se va a hundir. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si te pones a hacerle agujeros a la barca, oye, si ya se está hundiendo y le sigues haciendo agujeros, no estás ayudando. Como he participado en todo avance de nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, dice la hermana White, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El Señor se encargó de surgir con este pueblo y Él se va a encargar de llevarnos a puerto seguro. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias porque nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable de esta iglesia. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, dejaste a tu Espíritu Santo, quien guía nuestras mentes a través del estudio de tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque en ella encontramos personas como nosotros, peregrinos, tratando de regresar al hogar celestial. Gracias porque a través de los cultos, a través de las actividades, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual puede crecer y fortalecerse. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por todas las herramientas que nos has dado para poder subsistir en esta tierra. Gracias, Señor, por los pastores fieles, porque hay muchos. Gracias por los administradores fieles, porque hay muchos. Gracias por los administradores guiados por ti, que están en las diferentes lugares de nuestra obra. Señor, gracias por ellos. Entendemos que hay cizaña también, pero creemos a través de la fe que tú estás al control y confiamos en que tú nos vas a llegar a puerto seguro. En esta hora, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Guárdanos, protégenos. Te pido especialmente por los que nos están siguiendo a través de los medios sociales. Ayúdales a estar alertas contra los enemigos que atacan en la iglesia, contra los traidores que están tratando de hundir el barco. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro capitán. Amén. Dios os guarde en
Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino